¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de tenis. Mi nombre es Jorge y el día de hoy les voy a hablar sobre el movimiento de su cadera, de cómo le pueden imprimir mucho más potencia utilizando su cadera, tanto para la derecha como para el revés, ¿ok? Entonces pongan mucha atención, es un tema de mucho detalle y por eso requiere de mucha atención, porque tiene que ver con la posición de su cuerpo al momento de pegarle y cómo deben de girar la cadera para poder pegar con mucha potencia, ¿ok? Bueno, pues no se pierda detalle, suscríbase al canal y vamos a comenzar. Bien amigos, vamos a comenzar con este video y me voy a apoyar nuevamente de la pared para mostrarles cómo pueden hacer ese movimiento con su cadera para darle potencia, y también les voy a mostrar aquí algunos videos de algunos profesionales cómo lo hacen, ¿ok? El movimiento que tiene que ver con la cadera para poderle pegar es este, miren, cuando ustedes le van a pegar a la pelota, ustedes comienzan a preparar, tienen que mover muy bien sus pies para llegar a una posición perfecta, ya sea de neutral o semiabierta, depende cómo venga la pelota, ¿sí? Pero al momento en que ustedes van a hacer el movimiento de impacto para poderle dar con más potencia, tienen que enfocarse en, digamos que este va a ser el ejercicio, van a enfocarse en girar las caderas, girar su cadera, porque están ahorita, mis caderas ahorita están hacia ustedes. Entonces cuando le vayan a pegar y ya van a hacer el movimiento del contacto, deben de girar sus caderas y concentrarse en hacer eso, antes de girar los hombros y antes de lanzar la raqueta y todo eso, para poderle dar buena potencia. Giren sus caderas de forma tal que su cadera quede viendo hacia el objetivo o hacia el oponente. Fíjense cómo lo hacen aquí. Aquí lo hace una jugadora que me encanta cómo le pega, que es Iga Swiatek. Ahorita se los voy a poner. Cuando le está pegando ella, este movimiento lo hace muy bien. Cuando le pega queda de frente hacia el oponente y por eso encuentra la pelota aquí adelante. Eso le ayuda mucho, ¿no? Cuando gira le pega aquí, pero este movimiento es lo que le ayuda a darle mucha potencia a la pelota. Entonces para el lado de la derecha se debe ver más o menos así. Al momento en que le van a pegar, giren la cadera y se debe ver más o menos así. Ahora para el lado del revés funciona exactamente igual, ¿ok? Solo que aquí hay un detalle. En el caso de los que le pegan a revés a una mano, como es mi caso, como es de muchos, no podemos girar tanto la cadera. Tiene que ser ligeramente, en otro video lo menciono, cuando van a girar su cadera tiene que ser no hasta al objetivo, sino a 45 grados, digamos. Aquí van a terminar su giro, pegan y posteriormente viene el giro. ¿Por qué? Porque para el caso de una mano, los de revés a una mano, como es un poco distinto, yo no puedo llegar y hacer esto, quedar completamente de frente y todavía traer mi raqueta aquí de esta forma, voy a quedar muy incómodo. Entonces ahí cambia un poquito la situación, pero si quieren vean ese video para que vean cómo el giro es ligeramente, inclusive también Roger Federer lo hace así, gira a 45 grados, posteriormente pega y entonces sí ya hacemos el follow through con todo y la cadera, con todo y el brazo hasta acá. Pero bueno, ese es el caso para los de revés a una mano. Para el caso de los de revés a dos manos, si fijan aquí les voy a poner a Naomi Osaka. Fíjense cómo el momento en el que va a pegar ella la pelota, ella sí, toda la cadera la mueve de frente y queda de frente al objetivo para pegarle con su revés a dos manos, ¿sí? Viene de esta forma, gira, ya está de frente y posteriormente hace el impacto para hacer su follow through hacia el frente. Entonces para el caso de los que es una mano, giramos un poquito menos al inicio, pero para cuando es dos manos, entonces ahí sí, giren completo, quedando de frente a la cancha y posteriormente llegan al impacto. Recuerden, ligeramente, unas fracciones de segundo posterior llega la raqueta, giran y posteriormente ya está la raqueta aquí para hacer su follow through y verán cómo van a comenzar a tener mucho más potencia en esos tiros, ¿ok? Giran de esta moda y la raqueta viene después, ¿sí? Este giro y posteriormente la raqueta son fracciones de segundo, no crean que primero tiene que quedarse así después hacer el movimiento solito, no. Es todo junto, todo como una unidad
pero primero va la cadera y fracciones de segundo después viene el momento del impacto, nuestra raqueta para llegar al momento del impacto. Este movimiento, cuando ustedes van a hacer, enfóquense en que sus caderas de estar aquí queden viendo hacia el objetivo. Bien amigos, pues ahí lo tienen, pónganlo en práctica. El movimiento de la cadera es súper importante, que les va a ayudar mucho a tener esa potencia y pues bueno, van a ver la diferencia, ¿ok? Suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.